Episodio 5. Nos quedan dos más para sacar un contexto. Estamos analizando lo que puede ser el conflicto en Ucrania. En los próximos meses o años, si los países miembros de la OTAN deciden darle a Ucrania los aviones de fabricación norteamericana F-16. Hace aproximadamente unos 4 meses salió una noticia en internet que decía que las fábricas de armamento ruso iban a fabricar en serie los poderosos sistemas Prometeo para un eventual ataque de la NATO y de la OTAN con los aviones de F-16. Y efectivamente, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Se dice que Estados Unidos está y todos los países de la OTAN están en Polonia. Se dice que en Polonia hay de 200 a 300 aviones de F-16 y otro igual número está en Moldavia. Y los rusos han dicho que los sistemas Prometeo se van a convertir a Ucrania en el cementerio de la Fuerza Aérea de la NATO y de la OTAN. Así como el cementerio de la Fuerza Aérea norteamericana fue Corea del Norte, los sistemas Prometeo están llegando en posiciones estratégicas y están siendo activados. Los sistemas Prometeo se conocen como los radares de guerra del ejército de Rusia y han tejido una verdadera telaraña que monitorea las 24 horas del día. Objetos que despegan desde Moldavia, objetos que despegan desde Varsovia, objetos que despegan desde Ramstein, que hacen ciertas maniobras, que aterrizan, que despegan, que suben, que bajan. Y que están listos, que les van a esperar a los famosos pilotos de los aviones F-16 de la NATO y de la OTAN, que cuando ellos quieran empezar el baile de la muerte en Ucrania va a empezar. Que lo único que esperan es que Reuters, que la BBC, que son los medios de comunicación del ejército británico, hagan públicos cuántos aviones son destruidos en el espacio aéreo de Ucrania. Impresionante estos sistemas Prometeo. Un importante militar ruso nos dijo que para tener en cuenta lo que puede pasar en Ucrania en un combate aéreo con los aviones F-16, los pilotos del Pentágono y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tendrían que decirles a todos los países de la NATO y de la OTAN que quieren mandar pilotos con sus aviones F-16 que recuerden el conflicto en Corea del Norte y cómo los valientes pilotos norteamericanos caían como moscas en las selvas de Corea del Norte y los pocos que lograban eyectarse de los aviones eran cogidos prisioneros por el ejército de Corea del Norte.
en comillas, deberían de darles un seminario de historia a los pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana y que antes de que enciendan los motores de sus aviones F-16 con sus colegas de la NATO y de la OTAN, recuerden lo que fue el combate aéreo en Corea del Norte y lo que significó para el ego de Estados Unidos y, según ellos, la famosa Fuerza Aérea Norteamericana, entre comillas. Entre comillas, declaraciones de un alto mando de la Fuerza Aérea y Aeroespacial de Rusia. No dudamos en que los aviones F-16 lleguen a Ucrania, porque pueden llegar por Moldavia y por la frontera de Polonia. Los tenemos perfectamente monitoreados. Y les podemos decir que sabemos exactamente a la hora en la que aterrizan y en dónde aterrizan. Y cualquier aeropuerto ucraniano que nosotros le definamos como objetivo militar será bombardeado, a no ser que transporten los aviones como lo están haciendo con los blindados, en camiones camuflados, ya que no lo pueden hacer vía tren porque saben perfectamente que les vamos a misiliar los trenes que van desde Turquía hasta Ucrania. Hemos dicho que no vamos a permitir que Ucrania se rearme y no lo vamos a hacer. Fue la sentencia final de esta entrevista con un importante alto mando de Rusia. Así las cosas en la frontera. En la frontera entre Rusia y Ucrania, en las nuevas realidades territoriales, es que hay que comprender, es que realmente para entender lo que está pasando en Ucrania, hay que entender con quién se está enfrentando Ucrania. Porque una cosa es que haya una guerra entre Ucrania y Polonia, o entre Ucrania y Moldavia. Pero Ucrania se está enfrentando al ejército ruso. Y hay que entender que no solo lo está haciendo Ucrania, lo está haciendo... Es la Tercera Guerra Mundial. Si es que esto no es la Tercera Guerra Mundial, entonces ¿qué es? Rusia se está enfrentando en Ucrania a los franceses, a los alemanes, a los polacos, a los norteamericanos, a toda la NATO, a todos los países miembros de la NATO. Y vaya que es una lista larga. Bueno, la OTAN y la NATO es lo mismo, sino que solo les cambia una sigla. Entonces Rusia está peleando la Tercera Guerra Mundial en Ucrania. Y aún así está avanzando en territorio ucraniano. A quien le dude de que Rusia es una potencia militar, económica, bueno, pues ya no sabemos qué más dirá la prensa occidental para ocultar todo lo que está pasando en Ucrania y en nuestro planeta.
Dejando a un lado la estrategia militar y todo esto, les preguntamos si es que habría una posibilidad de que el Estado de Rusia acepte una salida diplomática con Ucrania. Y lo que nos dijeron textual en español, traducido del ruso al español. A ningún momento la intención de Rusia fue que pase lo que está pasando. Lo que pedimos siempre al Estado de Ucrania fue que se respete el acuerdo de Minsk. Lastimosamente Ucrania jamás quiso respetar el acuerdo de Minsk. Y es más, asesinaron a un diplomático ucraniano que se reunió con nosotros para buscar una salida diplomática. Rusia quiso una salida diplomática 2 meses o 2 meses y medio después de que se realizó la intervención militar. El Estado ucraniano no aceptó las negociaciones diplomáticas y asesinaron al diplomático ucraniano porque estaba conversando con nosotros. Una segunda señal que le dimos al mundo fue el plebiscito de las provincias del este de Ucrania, que la población civil decidió que querían pertenecer a Rusia. Ucrania tampoco aceptó este plebiscito y siguieron atacando a la población civil. Una tercera salida diplomática fue en la celebración del año ortodoxo ruso, en el cual nuestro ejército entró en una tregua y los líderes ortodoxos rusos le pidieron a Ucrania que se busque una salida diplomática. El ejército de Ucrania no respetó esta tregua y atacó a nuestras tropas. Hemos dado fuertes señales diplomáticas de que queremos una salida pacífica. Sin embargo, las instrucciones que tiene el régimen de Kiev es que esto se solucione por la fuerza de las armas. Ese fue el mensaje de Múnich. Estados Unidos quiere la guerra con Rusia. Está concentrando tropas en Polonia y en Moldavia. Y no quieren una salida diplomática. Por lo tanto, nuestro ejército va a defender los intereses de la madre patria. Vamos a defender a la población civil y a los estados soberanos del este de Ucrania. Y vamos a defender a nuestro ejército en la península de Crimea. Si nuestro ejército sigue avanzando por tierra y llega a tomarse Kiev, será exclusiva responsabilidad del presidente norteamericano, Joe Biden, y los militares del Pentágono, que son los que les dan la orden a toda la comunidad europea y a Ucrania. Impresionante lo que va a pasar o lo que puede pasar. Y le hicimos una pregunta. ¿Qué pasa con las armas nucleares de Rusia en el conflicto de Ucrania?